Vamos a continuar nuestros temas y vamos a profundizar en el tema de las renuncias a las obras de Satanás, que, bueno, es un tema que siempre causa mucha curiosidad, pero no es con morbo que nosotros vamos a ver este tema, sino más bien es en vistas a entender muy bien los daños que causa este tipo de situaciones, ¿sí? En un principio en la iglesia existía un proceso que se llamaba catecumenado. Duraba 3 años, por medio del cual los y las que iban a ser bautizados, vivían un proceso de evangelización y iban haciendo todos los cambios necesarios. Tenían contacto con la palabra y empezaban a conocer la palabra del Señor. Más todavía no podían recibir la Eucaristía porque solo los bautizados la pueden recibir. Por lo tanto, cuando eran bautizados en esa misma ceremonia, recibían la confirmación, recibían la comunión, que son los sacramentos de iniciación que estamos renovando con este retiro de evangelización. Y entonces ellos comenzaban una vida ahora sí que de cero, bien conscientes de lo que implica ser cristianos. A nosotros no nos pasa eso porque nos bautizan de niños y muy pocas veces nos explican todo lo que significa estos terrenos y estas situaciones. Quiero partir también del hecho de que Jesús con su vida, encarnación, vida, palabra, obras, muerte, resurrección y ascensión, ha vencido a Satanás. Satanás ya está vencido, ¿sí? Porque hay personas que creen que Dios y Satanás están al mismo nivel y esto no es así. No tienen el mismo poder. El demonio es un perro rabioso encadenado que solo te puede dañar si tú te acercas, si tú abres una puerta para que pueda entrar en tu vida. Y estas son las áreas que llamamos terrenos de actuación de Satanás, ¿sí? Desde los primeros siglos de la iglesia, en el mismo Nuevo Testamento, en este catecumenado se pedía, había rituales para la renuncia a estas obras de Satanás, ¿sí? Para que el día del bautismo ya fuera algo bien profundo. Estas prácticas son actividades de ocultismo, esoterismo y superstición. Igual de manera, los libros y objetos usados en este contexto y también los amuletos y talismanes. Estas obras de Satanás desde el punto de vista moral son pecados graves contra el primer mandamiento. Son una forma de idolatría y en algunas incluso contra el segundo mandamiento por invocar el nombre de Dios y utilizar cosas sagradas en algo contrario a Dios. Para que haya pecado necesita haber conocimiento suficiente y consentimiento libre, pero para incurrir en daño puede darse incluso por ignorancia, juego o curiosidad, ya que es un terreno objetivo de contagio, sea una o varias veces, por juego o curiosidad, y peor si se hace a ciencia y conciencia y por un tiempo largo. Por consiguiente, en ocasiones puede existir pecado y daño al mismo tiempo, y en otras solo se manifiesta el daño sin haber incurrido en pecado por la ignorancia, por no saber que esto era malo, o haber sido ya perdonado, pero subsiste el daño en diversas áreas, más o menos intenso o grave, o sea, la persona ya renunció a aquello, pero sigue habiendo el daño. Además de ser pecado grave, estas obras de Satanás pueden traer diversas formas de daño leve o muy grave, pasajero o estable. Los daños pueden manifestarse en diferentes áreas: físico, orgánico, psicológico, moral o espiritual, con mayor o menor gravedad,
transitorios o persistentes, y pueden darse coexistiendo con la gracia de Dios o incluso con diversos niveles de virtud o santidad, porque la presencia o acción del enemigo no es en el alma, sino en el cuerpo a través del cerebro y del sistema nervioso. ¿Sí? Los diversos grados de seriedad o gravedad en el daño se manifiestan en perturbaciones ocasionales, opresiones, sujeción o posesión diabólica, dependiendo de la profundidad, intensidad o persistencia. La posesión diabólica manifiesta y persistente es muy rara en los países cristianos, pero las demás son muy frecuentes en todo tipo de personas por haberse sometido o por haber entrado en estos campos. Estando en un retiro de evangelización, cuya exigencia de la conversión se nos pide una renuncia radical y el rompimiento a toda obra de Satanás, prácticas, actividades u objetos, aunque no hayamos percibido ningún daño. Esta renuncia es una exigencia sistemática en el marco bautismal, y por lo tanto en la evangelización querigmática, que no puede eludirse o evadirse de ningún modo. Sí. Como se vio más arriba, para el pecado se requiere el reconocimiento, arrepentimiento, confesión y absolución sacramental. Para los resentimientos, ubicarlos y tener la voluntad de perdonar a cada persona, expresando interiormente el perdón a cada persona que nos ha ofendido o lastimado. Para las obras de Satanás se requiere reconocer detalladamente en qué campo se han metido, arrepentirse y renunciar interiormente, voluntad firme de romper totalmente en adelante, confesar exteriormente la renuncia, decisión de deshacerse y destruir toda clase de literatura y objetos, y luego recibir una oración de liberación, que es una forma de exorcismo menor, como se encuentra en el rito del bautismo. Sí. Esto se refiere a prácticas y actividades y objetos en todos los campos que se refieren al ocultismo, esoterismo y superstición. Por ocultismo se entiende el buscar el conocimiento de lo oculto o lo futuro por diversos medios de adivinación o sortilegio, que pueden ser astrología y horóscopos, la lectura de cartas, de la mano, del café, bola de cristal y superficies reflejantes, péndulo, adivinación, ouija, espiritismo, donde se evoca a los muertos, templos espiritistas donde hay una mezcla de espiritismo, curanderismo y ritos cristianos, y todo medio por el que se pretenda este tipo de conocimiento. También la promoción o búsqueda de poder, que puede ser buscada o buscando o aplicando la magia, la brujería, hechicería, curanderismo, maleficios y cosas semejantes. Por esoterismo se entienden los diversos grupos y procesos iniciáticos como Rosacruces, teósofos, masonería y otros del mismo estilo. Sí. Por ejemplo, este pasaje nos dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de estas naciones. No ha de haber en ti nadie que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. A ti Yahvé tu Dios no te permite semejantes cosas. ¿Sí? Entonces, todo esto como la astrología, horóscopos que parecen tan inocentes, la lectura de las cartas, del café, de la mano,
todo esto se tiene que renunciar y si tienes de este tipo de cosas tienes que desaparecerlo. Sí, búsqueda de poder por medio de el espiritismo, por medio de la magia, todo eso tienes que dejarlo, renunciar y deshacerte de todo lo que tengas. Dice Efesios 6, 10 al 13, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder, revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, sino contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomen las armas de Dios para que puedan resistir y después de haber vencido en todo, mantenerse firmes. Otros terrenos que también son bastante dañinos son lo que se conoce como el control mental, ¿sí? La meditación trascendental y otras prácticas que pretenden promover los poderes mentales paranormales o parapsicológicos o permitir que otros los apliquen a uno. Entonces, hay que hacer un trabajo de recordar todo esto y de checar qué hemos hecho, enlistarlo, confesarlo, arrepentirnos, querer cambiar, querer dejar quemar todo lo que tengamos. Y sería bueno preguntar a padres, padre, madre, abuelos, y lo más que se pueda en la línea directa, si alguien ha hecho este tipo de cosas, porque tendríamos que hacer una renuncia también en el nombre de los antepasados, porque también puede estarnos afectando generacionalmente, ¿sí? Entonces es un área muy sensible que tenemos que trabajar. Muy bien, hasta aquí termina este tema y luego seguimos con otro más.